bueno, pues esta parte ya es la parte del porfiriato, Ajá. los 30 años en los que Porfirio Díaz fue presidente de México, un poco como la agricultura, la educación, podemos ver pupitres de la época. Aquí tomaba clases la productora. De hecho, esta era su pupitre, ahí dice Francine. No, yo creo que sí. No, es tan grande. Podemos ver un poco de la cultura, ¿no? La vida cotidiana. Bueno, el violín, que de hecho perteneció a Juventino Rosas, algunos programas de baile, Ok. los guantes y pues digamos las diversiones de la época, el teatro, el baile, programas, menús también de la época, ¿no? Esta es parte de la cultura. Wow. Aquí tenemos Hacienda Pública y Finanzas, allá pues los adelantos tecnológicos, cámaras, proyecciones. El Castillo de Chapultepec, al ser residencia presidencial, tuvo muchos de los adelantos de la época. Aquí es uno de los primeros lugares donde se electrifica, es uno de los primeros lugares donde se pone un elevador. Aquí se hace la primera llamada hacia Palacio Nacional, aquí es donde se hacen una de las primeras funciones de cine e incluso hay grabaciones de Porfirio Díaz en este lugar. Es que con todo lo malo que se tiene de Porfirio Díaz, también durante su mandato hubo una ilustración, un crecimiento brutal de la nación. Claro, bueno, todos los hechos históricos no son malos ni buenos, ¿no? En realidad, pues en este caso a lo mejor sí gobernó 30 años y sí fue un dictador, pero también es cierto que hubo muchos adelantos tecnológicos en la época gracias al como él decía, ¿no? La paz y progreso, que era el lema de Porfirio Díaz y bueno, el lema de su gobierno. Entonces sí, incluso muchos edificios de la capital fueron construidos durante los tiempos de Porfirio Díaz. El mismo castillo de Chapultepec pues tuvo una época de esplendor, entonces sí hay que como conservar toda la imagen, ¿no? Y hay que ser, digo, si estamos en la historia, pues tenemos que remitirnos y a los hechos. Exacto, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues tenemos aquí el ejército, que durante su gobierno se organiza el ejército ya como una fuerza establecida, no nada más como una serie de personas que se unían cada vez que había guerra, ¿no? Aquí ya se establece la formación del ejército. La moda en la vida cotidiana, pues podemos ver con una influencia muy francesa, porque obviamente pues era no solamente que Porfirio Díaz le gustaba mucho todo lo francés, sino bueno, las modas de Europa que venían hacia acá, ¿no? Y pues realmente es un poco mostrarle la vida en general a la gente que nos visita en el museo. Ok. Bueno, de repente pasamos de toda la parte del museo, de los cuadros y toda esta parte, a un área diferente, ¿no? Así es, bueno, tenemos la parte histórica, o lo que es el antiguo colegio militar, y esta parte que es el museo de sitio o alcázar, aunque en realidad nosotros tratamos que nada más se conozca como museo de sitio, porque alcázar y castillo es lo mismo. Okay. Estamos haciendo un pleonasmo. Esta parte pues está dedicada precisamente a mostrar cómo era cuando este lugar fue residencia imperial con Maximiliano y Carlota, la intervención francesa hacia 1864-1867, y durante el tiempo en el que Porfirio Díaz fue presidente de México, y este lugar lo ocupó como residencia de verano, que bueno, fueron 30 años hasta 1910, aunque en realidad también este lugar fue ocupado por los gobiernos revolucionarios posteriores, entre ellos el de Francisco Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, hasta Lázaro Cárdenas, que es en el 39 cuando ya se decreta este lugar como Museo Nacional de Historia. Durante esos 30 años, ¿él nada más lo utilizó como palacio de descanso, de verano? Era como palacio de descanso, aquí se hacían algunas cosas relacionadas con el gobierno, sobre todo en los meses de mayo, junio, julio, porque la Ciudad de México al llover se inundaba, entonces era un poco más cómodo, digamos, en esa época, además por el calor, debido a que estamos pues rodeados por un bosque, es un poco más agradable la temperatura. Sí, eso sí, sin duda alguna. Bueno, pues, y ahí estamos viendo, o bueno, acá primero. Sí, bueno, tenemos la parte de introductoria, que tenemos dos murales de Antonio González Orozco, que uno representa precisamente el triunfo de la República durante la intervención francesa. Podemos ver a Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Pino Suárez, cuando llegan a las victoriosas a la Ciudad de México. Ahí atrás está una carroza, que de hecho es la carroza que tenemos de este lado, y bueno, están rodeados tanto por el pueblo de México como gente del Ejército Nacional. Okay. De este lado es otro mural que también representa a Benito Juárez, el ejército francés contra el Ejército Nacional, y todos los lugares por los que Benito Juárez pasó en su ruta del norte del país, cuando iba huyendo, pues obviamente de los intervencionistas franceses. Claro. No, bueno, ahí está.
Y tenemos, bueno, esta parte que solía ser donde precisamente llegaban las carrozas, pues aquí están tres carrozas. Literalmente era el garage, ¿no? Digamos exactamente, así. De la época, aunque en realidad ya no es garage. Sí, no es garage, bueno, pero bueno, era a donde llegaban pues las carrozas y todo esto. Tenemos una que es una carroza italiana, que pues fue elaborada hacia 1864, precisamente cuando Maximiliano llega a México. Es una carroza que se le da de regalo a él como emperador de México y en realidad se ocupa muy pocas ocasiones, entre ellas la coronación del emperador. Una carroza obviamente pues muy adornada, como correspondía al lujo de un emperador. Ahí podemos ver el escudo de armas, que bueno, es el escudo nacional, pero con una corona arriba para representar el imperio. Esta es la carroza que les contaba ahorita, que bueno, fue utilizada como despacho por Benito Juárez. Esta es la carroza en la que él iba por todo el país huyendo. Recordemos que él no podía salir del país porque automáticamente pues era como pues renunciar a la presidencia del país, entonces él iba huyendo, y bueno, es la carroza que utilizaba. Se puede ver igualmente pues el escudo nacional con un gorro frigio, que es la libertad precisamente. Del otro lado tenemos otra carroza que era la de uso diario de Maximiliano. La podemos reconocer porque también igual tiene el escudo, el águila sobre el nopal devorando una serpiente, pero tenía una coronita en la parte de arriba. La coronita de hecho fue borrada porque esta carroza después fue utilizada también por Benito Juárez, pero bueno, pues como para, digamos, reciclar. Exacto. ¿No? Pero bueno, pues ahí está la coronita que nos dice que está la carroza de uso diario de Maximiliano. Ahora una pregunta, ¿se tiene alguna idea de la altura de Maximiliano? Maximiliano medía más o menos unos 60, unos 65 por ahí, no era gente muy alta. No, porque te iba a decir ahí como que yo no, estaría claro. así, digo. Sí, no, la verdad es que no era gente muy alta, digo, hay que recordar que esta era otra época, la gente no vivía tanto, su alimentación era diferente, entonces en realidad eran pequeñitos, ¿no? Eran de altura pequeña. Sí. De hecho, bueno, acá lo podemos ver a Maximiliano montado en un caballo blanco y enfrente tenemos un retrato también de Cusax, de Porfirio Díaz. Pero muy joven, ¿no? Era muy joven, él tenía más o menos, andaba en los 30 cuando fue emperador. Sí, no. Sí. No tuvo mucha suerte. Okay. Tenemos algunas prendas que protegieron a Juan Nepomuceno. Juan Nepomuceno Almonte fue hijo de José María Morelos y Pavón, pero él era conservador y es uno de los que le entrega la corona a Maximiliano o de los que apoya a Maximiliano en la segunda intervención francesa. Tenemos algunas piezas de la plata Kreslov de Maximiliano. Ajá. La podemos reconocer porque tiene una M y M, que significa Maximiliano Emperador de México en latín, y bueno, pues obviamente la coronita. Esta vajilla fue mandada a hacer por Maximiliano en preparación para su viaje a México, porque obviamente pues tenían que venir con todo el lujo que correspondía a un emperador. Claro. También tenemos algunas cosas de ellos que pertenecieron a ellos, como un reloj, una mascada, y bueno, pues todos ellos obviamente tienen la M y M, que es Maximiliano, Emperador de México. También tenemos sellos, monedas de la época, que bueno, pues era un poco como la vida cotidiana o de carácter oficial del gobierno de Maximiliano. Bueno, pues aprovechando que para cambiar también de sala estamos ahorita, no sé perfectamente dónde, tú nos puedes decir, pero es como un balcón, ¿no? Entonces, la terraza, una de las terrazas del museo, sí. Ok. Y tienes la vista hacia Polanco, está el bosque, está, digo, la verdad es que impresionante y una belleza totalmente para la vista, ¿no? Literal, aunque sea un poco redundante. Sí, bueno, una de las cosas muy bonitas de este lugar es que tiene una vista privilegiada de la Ciudad de México, prácticamente pues de toda la ciudad, ¿no? Porque podemos ver, como tú dices, la parte de Polanco, la parte sur, realmente es una vista muy, muy bella y además nos permite observar el bosque de Chapultepec, que tal vez explica muy bien el por qué Bernardo de Galvez decide establecer aquí su casa de descanso, ¿no? Es un lugar muy bello y también porque fue elegido por Porfirio Díaz y por Maximiliano como lugar de descanso. Sí, como no, qué rico, te levantas así, estás
hasta este solecito así, como decías, el sol fuerte, pero pues está más agradable, igual y hasta brisita, ¿no? Más cómodo. Sí, y bueno, también nos permite recordar que este lugar desde tiempos prehispánicos fue importante precisamente por eso, ¿no? Aquí, bueno, los antiguos mexicanos lo consideran un lugar sagrado. Donde estamos parados, en el Cerro de Chapultepec o el Cerro del Chapulín, los antiguos mexicanos consideraban que aquí estaba el corazón del dios Tlaloc y el alma de aquellos que habían muerto tanto por ahogamiento como por el rayo. Okay. Y bueno, pues obviamente aquí ellos tenían de aquí salía el agua en acueductos que alimentaba a Tenochtitlan durante muchos años e incluso a la Ciudad de México ya durante la Nueva España. Entonces sí es un lugar muy importante tanto de riqueza natural, ¿no?, como histórica, sí, y arqueológica, porque aquí también hay recuerdos de los tiempos prehispánicos. Bueno, y siguiendo aquí en una de las terrazas del castillo de Chapultepec, pues obviamente no podíamos dejar pasar esta vista hermosa de Reforma. El ángel ahí, bellísimo, como siempre, escultural, nuestro ángel de la independencia, uno de los signos más emblemáticos de la Ciudad de México. Se ve precioso. Tristeza visual totalmente, esa estafa de luz que nada más vino a romper con todo, pero bueno, no se puede hacer nada. El otro edificio pues se está construyendo, pero vean qué belleza. La realidad es que, pues, ¿qué más se puede pedir? Lo verde, la construcción, la naturaleza, la metrópolis, un choque visual pero precioso a la vez, fuera de esa estafa de luz terrible. Y bueno, disfrutar, ¿no? Ya estuvimos en algún momento del ángel viendo para acá, con unas imágenes espectaculares de John. Ahora John también, unas imágenes espectaculares, pero hacia allá.